Diario de Joan Gallardo, 22 de mayo de 2025. Querido diario, esta mañana me he acordado, no sé por qué. Nada más levantarme, me he acordado de un cliente con el que viví una historia espectacular, verdaderamente increíble. O sea, ahora hacía tiempo que no me acordaba de él, pero es algo que tuve muy presente durante bastante tiempo porque fue muy espectacular de ver. Se trataba de un cliente de, bueno, de muchísimo éxito profesional y muchísimo éxito económico. Estamos hablando de una persona que entra tranquilamente, además, dentro de la categoría de los millonarios. Y como decía aquel, millonario no es tener un millón, es tener bastante más de un millón para gastar y nunca tener menos de un millón. Sí, pues es una definición un poquito de la calle, pero que sirve para entendernos, ¿no? Es un cliente muy rico, muy rico. Ganado con su esfuerzo, también lo tengo que decir, ¿eh? Y era, por otra parte, una persona tremendamente educada, por supuesto, pero era lo que llamaríamos un buen tipo en cualquier circunstancia. Y me contrató porque sentía, sin embargo, un vacío existencial bastante potente, ¿no? Que no le permitía dormir, que cuando dormía tenía bastantes pesadillas y que se acostaba deseando que fuese ya de día para no pasar por una noche más comiéndose la cabeza y todo esto. Sin embargo, esta persona tenía una buena pareja, tenía un hijo, el trabajo ya os he comentado cómo lo tenía, y tenía además buenos amigos, esa es la verdad, y tenía un trabajo que le gustaba. Ya por su buen hacer ya no tenía que estar tan encima del trabajo y aún así pues sus empresas seguían funcionando y luego tenía unas inversiones en bolsa y tal que le daban unos réditos absolutamente increíbles. Y sin embargo se sentía ese dolor tan amargo del vacío existencial. Y su pregunta clave, su pregunta casi icónica de nuestra primera sesión fue muy clara, ¿no? Casi arquetípica. Me preguntó aquello de ¿por qué me siento vacío si lo tengo todo? ¿Por qué me siento vacío si lo tengo todo? Me pregunto. Yo le contesté una cosa que según él no se le olvidará nunca. A veces hablo con él de vez en cuando y ahora ya hablamos un poquito de cómo nos va la vida y sobre todo cómo le va a él. Entonces, como os digo, me preguntó eso, ¿por qué me siento vacío si lo tengo todo? Y mi respuesta, que es lo que os estaba diciendo, fue la siguiente. Pues porque no lo tienes todo. Porque no lo tienes todo. Tienes muchas cosas, pero no lo tienes todo. Y sobre todo no tienes todo lo que se tiene que tener para no sentir ese vacío. No era mi intención partirlo en tres, ni muchísimo menos, pero quiero pensar que me pagan para hablar muy claro y para no marear la perdiz y decir la verdad. Entonces se quedó un poquito como en shock. Recuerdo su cara. Era una sesión online y yo veía su cara a pantalla completa en el monitor de mi ordenador y se quedó un poquito chocado, ¿no? Como diciendo, pero como que la idea era esa, ¿no? Él tenía la sensación de decir, pero ¿cómo que me dices que no lo tengo todo? Mira todo lo que tengo. Aunque fuese él mismo el que hacía la pregunta anterior de por qué me siento así si lo tengo todo. Y empezamos a hablar. Y yo entonces le dije que yo, no teniendo ni una porción de lo que tiene él, aunque sí que tengo suficiente, por supuesto, yo ya hacía mucho tiempo que no sentía ese vacío. Y él soltó un escueto pero simbólico ya, ya. Entonces yo le dije muy sinceramente, le dije es que en una posición como la mía frente a una posición como la tuya, yo no me cambiaría por ti. No me cambiaría por ti haciendo un cambio completo. Entonces lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar que lo tienes todo. Porque si piensas constantemente que lo tienes todo, ese vacío existencial se va a convertir en un absurdo.
sin razón. No tendrá ningún sentido que esté ahí. Y te darás de frente, te darás golpes con un muro todo el tiempo. Estarás viviendo en una especie de contradicción interior. Lo tengo todo, me siento vacío. Lo tengo todo, me siento vacío. Lo tengo todo, me siento vacío. No vas a poder salir de ahí. Lo primero que tienes que hacer es asumir que no lo tienes todo. No lo tienes todo. Y él, acto seguido, aunque no me voy a extender porque no es el motivo del capítulo de hoy, me dijo: ¿qué cosas me pueden estar faltando, Joan? Y yo le dije: pues mira, seguramente solo haya dos salidas y de las dos hay una que es la más probable de todas, pero te voy a dar las dos porque es mi obligación profesional de darte las dos, ¿no? La primera, puede ser que lo tengas todo, pero que no te tengas a ti mismo, que no tengas una buena relación contigo mismo. Él puso una cara como decir: sí, puede ser, ¿no? Pero la segunda, más importante, que le dije fue: puede ser que lo tengas todo, pero que no tengas a Dios. Y ahí ya puso la famosa cara esta por la que se meten los labios para adentro, ¿no? Con la boca cerrada, en plan... como decir, me han pillado, ¿no? Y me dijo que sí. Primero, luego me preguntó: ¿pero puede ser que sea eso? Entonces yo le contesté: hombre, es una persona que ya va camino, no de la segunda edad, que ya hace tiempo que estás en la segunda edad, pero sí que no le queda mucho tampoco para la tercera edad, ¿no? Y ya ves que la juventud se está marchitando, has tenido hijos, ya te concierne no solo su futuro y su bienestar material, sino también su bienestar interior, ¿no? Y empiezas a buscar sentido. El vacío existencial no es más que eso, no es más que la sensación de que algo falla, de que se busca un sentido con el que poder soportar la existencia. Y estás ahí. Y fui muy honesto con él. Yo le dije: mientras intentes llenar ese vacío con cosas que no apuntan al aumento de la sensación del sentido de la existencia, no solo no te vas a sentir mejor, sino que te vas a sentir cada vez peor. Porque vas a aumentar la sensación esa de decir: lo tengo todo, sin ser cierto. Entonces, con esta persona, después de muchas charlas, finalmente se abrió a hablar del tema y yo pude atender todas esas dudas de fe lógicas que tenía con respecto a Dios. Y de la mano y muy a poco, pues le fui llevando, punto por punto, hasta poder deshacer todos esos nudos, todas esas creencias contrarias a la idea de que puede existir Dios y que es necesario para poder eliminar ese vacío existencial y que ninguna otra cosa lo puede eliminar. Finalmente encontró a Dios. Incluso fue cuestión de un día para otro que esa sensación de vacío existencial se esfumó de golpe, de golpe. Y hoy en día sigue ahí. Sigue ahí y no hemos vuelto a hablar nunca más del vacío existencial, excepto para recordar cómo fue ese proceso. Una historia maravillosa para mí. Pues nada más, nos vemos el lunes, si Dios quiere, que espero que sí. Paz.